y también igual a impedancia en el receptor, entonces tendremos la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Eso es lo que se buscaría siempre. Pero bien, vamos a ver en este caso, ahora les voy a explicar algo que va relacionado con justamente todo lo que ya hemos visto de la teoría de las líneas de transmisión y también de lo que incluye el famoso coeficiente de reflexión. Y tenemos justamente ahorita en la pantalla, no sé si ya la pueden observar. Sí, profe. Ok, gracias por confirmar. Lo que justamente tenemos que es un plano complejo de impedancias, ¿sí? Y ese plano complejo de impedancias siempre va a estar en términos de una impedancia normalizada, es decir, a la relación que tenemos entre la impedancia en el receptor y la impedancia característica de la línea, nosotros normalmente la llamamos impedancia normalizada. ¿Y por qué se hace de esa manera? Para evitar que tengamos unas cantidades enormes. ¿Sí? Por ejemplo, la impedancia en el receptor puede estar del orden de kilos, de megas, etc. Nosotros al dividirlo en una impedancia característica, hacemos que ese valor decrezca un poco. Y eso es muy útil. Entonces, podemos hacer un plano justamente como lo hemos estado comentando ya, ¿verdad? He estado yo dibujándolo, pero era un poquito aquí más formal, donde justamente tenemos en este caso lo que es las coordenadas XY. Y en esas coordenadas XY lo que tenemos, pues justamente le llamamos plano de impedancias porque la impedancia sabemos que está compuesta por una parte real y por una parte imaginaria. Entonces, toda esta línea recta, aunque prácticamente desde aquí, desde donde está el cruce con el plano imaginario, hacia la derecha debería ser de resistencias. Hacia la izquierda no tiene sentido porque nosotros no conocemos resistencias negativas, ¿verdad? En ese caso, hacia este lado debería ser conductancias, es decir, si tenemos resistencias, del lado inverso deberíamos tener conductancias. Entonces, prácticamente desde aquí, desde el origen hacia la derecha, deberíamos de considerar todo lo que es de efecto resistivo, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos lo que es, en este caso, el imaginario. Justamente podemos ver que de aquí, de donde está el eje de las resistencias, parte, ¿sí?, hacia arriba lo que es todo aquello que va con valores más J. Y cuando tenemos un valor más J, entonces esto equivale a tener una inductancia. Y cuando tenemos menos J, equivale a tener una capacitancia. ¿Ok? Entonces, justamente aquí podemos tener un plano donde podemos representar lo que son las impedancias. Pero ahorita lo tenemos así de simple, con solamente lo que es las resistencias y la parte de la reactancia, que sería inductiva o capacitiva. Pero si en este caso, ¿verdad?, lo completamos, nos queda una figura, ¿verdad?, como lo tenemos aquí, un poquito más, donde podemos ver ahora que se ha particionado, es decir, de aquí del 0 hacia la izquierda, pues no tenemos prácticamente nada, porque pues, las resistencias negativas para nosotros no tienen ningún sentido. Entonces, fíjense muy bien cómo está este plano. ¿Sí? Este valor que está aquí está equivocado. Déjenme eliminarlo para que no genere confusión. Esto no es correcto. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo que nosotros buscamos es tener un plano complejo de impedancias. Es decir, en este caso, una relación de lo que es la impedancia normalizada, es decir, el valor de la impedancia en el receptor dividido entre lo que es la de, en este caso, la impedancia característica de la línea. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí que justamente sobre este eje tenemos la parte real. Y ahorita vamos a ver qué significa esta especie de semicírculo. Particularmente este punto que estoy señalizando, que es donde denota la frontera o la intersección entre la parte real y el semicírculo, tenemos que la impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. Por debajo, ¿verdad?, de este punto, tenemos valores de resistencias pequeñas, es decir, que la impedancia en el receptor es mucho menor que la impedancia característica de la línea. Por ejemplo, si la impedancia fuese 370 ohms o 377 ohms, por ejemplo, la impedancia del medio, significaría que todos los valores que hay aquí que corresponden a ZR deberían ser menores a eso. Podrían ser 100 ohms, 50, 75, 25, 10, etcétera, aproximándose
a justamente ZR igual con 0, que sería en este punto, ¿ok? Que estoy en este caso señalizando. Y nosotros sabemos que cuando la impedancia en el receptor es igual con 0, el coeficiente de reflexión nos da -1. Ese cálculo ya lo hicimos en la sesión ¿verdad? Pasada. Entonces, justamente este punto representa una impedancia en el receptor igual con 0 o un cortocircuito, y entonces se tiene un coeficiente de reflexión de -1. ¿Okay? Entonces, toda esta región que corresponde a la resistencia va a tener valores pequeños de ellos, en conjunto con lo que es la parte de la reactancia, que ahorita nos vamos a meter en ello. Primero quiero explicar la parte de la resistencia. Bien, entonces, cuando llegamos aquí a ZR igual con Z0, el coeficiente de reflexión es igual con 0, es decir, tenemos el acoplamiento perfecto, ¿sí? Por consiguiente, ese coeficiente de reflexión que representa la onda reflejada de tensión dividido entre la onda incidente de tensión es 0. Por consiguiente, justamente en este punto es lo que se tiene, ZR igual con Z0. ¿Ok? Y bien, a partir de ese punto hacia la derecha, lo que tenemos en este caso son resistencias altas. Eso significa que la impedancia en el receptor vale mucho más que la impedancia característica del eje. Obviamente son valores complejos. Por ejemplo, como hace un momento había comentado, ¿verdad? Que si valía, por decir así, 377 ohms, pues aquí en esta región el valor de la impedancia en el receptor debe ser muy por arriba de ese valor. Es decir, puede ser 500, 700, 1000 ohms, 2000, 3000, 1 mega, 2 megas, etcétera. Y conforme más alto sea, pues nos vamos aproximando a ZR igual al infinito. Y cuando tenemos esa condición de ZR igual con infinito, eso equivale a tener un circuito abierto. Al tener un circuito abierto, sabemos y ya determinamos, ¿verdad?, en la sesión pasada, que el coeficiente de reflexión resulta con valor 1 positivo. Entonces es importante que tratemos de, en este caso, memorizar. Cuando tenemos un circuito abierto, tenemos un coeficiente de reflexión 1, y cuando tenemos un cortocircuito, que es en el otro extremo, aquí está, ¿verdad?, señalado, tenemos un coeficiente de reflexión igual con 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el eje de los reales. ¿Alguna pregunta al respecto? Solamente ahorita respecto a lo que concierne a la parte real. No, profe, todo en orden. Ok. Bien. Entonces, vámonos a la parte de la reactancia. Nos vamos a ir a la parte positiva de la reactancia. Entonces voy a borrar todo para que no se vea encima. Entonces, si nos vamos a la parte de la reactancia, justamente nos vamos aquí sobre el eje vertical hacia arriba, ¿sí? De tal manera que entonces, aquí donde tenemos la condición de cortocircuito, ¿verdad?, vamos a aproximarnos a tener reactancias de valores muy pequeños. Conforme nosotros nos estamos alejando de esa condición de cortocircuito, ¿sí?, vamos a tener en este caso lo que son reactancias altas. Sí, justamente a partir de este punto, ¿verdad?, vamos a tener valores de reactancias altas. Y exactamente en este punto nos dice que la relación entre lo que es la impedancia en el receptor y la impedancia característica es igual con J, ¿sí? Y el coeficiente de reflexión, si hacemos su cálculo, nos da más J. También ya lo llevamos a cabo en la sesión pasada, ¿verdad? Cuando tenemos en este caso, ¿sí?, una relación de impedancias, ¿verdad?, de J. Por ejemplo, ZR igual a JZ0, tenemos un coeficiente de reflexión más J, y eso implica que tenemos un efecto inductivo. Y a partir de este punto, entonces, lo que tenemos son valores de inductancias altas, de tal manera que podemos llegar hasta más J infinito, ¿verdad? Es decir, que tenemos valores de inductancias altísimas, ¿verdad? Y eso implica que siempre vamos a tener un coeficiente de reflexión más J. ¿Ok? Eso es lo que implica. Ahora, para el caso de la reactancia negativa, ¿verdad?, que nos vamos a ir de aquí del cortocircuito hacia los valores más negativos, ¿verdad?, sobre el eje vertical. Aquí lo que tenemos en esta región son capacitancias pequeñas, hasta el punto en el que tenemos justamente esta frontera, que sería la relación de la impedancia del receptor y la impedancia característica nos da igual a menos J, ¿sí? Y entonces ahí ya también hicimos un cálculo y el coeficiente de reflexión resulta con valor menos J.
Eso implica que entonces el efecto equivalente que presenta es de una capacitancia. ¿Okay? Así es como se comporta. Y una vez pasando este límite que denota, o que en este caso está puesto por este semicírculo, corresponde a lo que son capacitancias altas. Entonces tenemos los extremos de inductancias altas y capacitancias altas. Y justamente yéndonos más hacia abajo, podemos llegar a la relación de ZR entre Z0 igual a menos J veces infinito. Y aquí también el coeficiente de reflexión nos va a dar un valor positivo. ¿Okay? Un valor muy, muy, muy alto. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos denota en este caso esta frontera que lo limita a medio círculo? Es justamente la magnitud, ¿verdad? Cuando la magnitud de la impedancia en el receptor es idéntica a la magnitud de la impedancia, ¿sí? Característica. Toda esta región es justamente donde se va a presentar esto. ¿Para qué nos sirve toda esta descripción? Bueno, justamente para que más adelante, ¿sí? En sesiones más adelantadas, veamos acerca de lo que es la famosa carta de Smith y podamos comprender un poquito mejor qué es lo que nos representa. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, yo. Sí. Bueno, pregunta sea correcta, pero ¿cuál es el significado físico de que el coeficiente de reflexión sea J? ¿El coeficiente de reflexión, perdón? No entendí. Sí, ¿cuál es el significado de que el coeficiente de reflexión valga menos J o J en este caso? Ah, pues lo que pasa es que aquí, si te fijas, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, significa que, bueno, lo que tenemos es ZR, la relación de ZR sobre Z0 es igual con J. Entonces, si despejamos en este caso ZR, ZR es igual a J veces Z0. ¿Qué significado tiene? Si yo Z0 digo que vale, por ejemplo, 377 ohms reales, entonces significa que la impedancia en el receptor vale J377 ohms. ¿Qué significa? Que entonces, ¿verdad? Esto sería la impedancia, pero sabemos la impedancia que es igual. J omega L, ¿verdad? J omega L sería igual a J377. ¿Sí estamos de acuerdo? Quitamos J y aquí nos quedaría 2pi por F por L. Y esto sería igual a 377. Eso significa que tengo un valor de inductancia igual a 377 sobre 2pi. ¿Cuánto es eso? Por F. Nos daría un valor dividido entre la frecuencia. ¿Eso qué significa? Pregunta de su compañero. Pues justamente que esta relación nos va a dar cuánto vale la impedancia en el receptor, ¿sí? Para que nosotros determinemos justamente a partir de la impedancia característica de la línea, ¿sí? Un valor ya más aproximado. Es decir, lo que tenemos son ecuaciones generalizadas para poder determinar justamente como lo que estoy haciendo aquí en la parte superior y poder encontrar el valor de la inductancia a la que corresponde el efecto de esa línea de transmisión. No sé si con eso se conteste tu pregunta o tu duda. Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a pasar a la siguiente, permítame. A ver, permítame, creo que en el chat alguien pregunta, ¿no? Ah, estaban comentando acerca del micrófono, que alguien lo tenía encendido. Permítame.
Permítame un segundo, y aquí se traba un poco la diapositiva. Ok, entonces, para eso nos sirve justamente la representación de las impedancias en un plano complejo. Entonces, podemos hacer justamente aquí un cálculo. Basándonos en la pregunta que había hecho su compañero, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Donde dice que la impedancia en el receptor, ¿verdad? Dividida entre la impedancia característica de la línea es igual a J sobre 2 o un medio de J. Si esto lo sustituimos en la ecuación del coeficiente de reflexión, nos quedaría un medio de J menos 1 entre un medio de J más 1. ¿Sí? Lo pasamos para acá para tratar, en este caso, de manipularlo. Lo podemos arreglar ordenando, en este caso, del lado izquierdo lo que es la parte real, del lado derecho la parte imaginaria. Si nos queda la parte real y la parte imaginaria. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar por su complejo conjugado para, pues, dejar en este caso el denominador en puramente valor real y que no nos quede, pues, un valor imaginario. Entonces, al hacer esto, nos resultaría aquí 0.125, ¿verdad? Como el denominador, y en el numerador nos quedaría menos 0.75 más J. Si hacemos la división, esto nos daría menos 0.6 más 0.8 J. A ver, por favor, verifiquen si esto es correcto. Sí, sí, me sale 0.6. Negativo. ¿Verdad? Sí, Menos correcto. 0.6 más 0.8 J. Gracias. Ajá. Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. Si sacamos la magnitud, sería la raíz cuadrada de elevar al cuadrado el término real más el término imaginario elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría 0.36 más 0.64, aproximadamente la raíz de 1. Bueno, más bien aquí 6 y 4 son 10, 6 y 3, 9 y 1, 10. La raíz de 1, es decir, la magnitud del coeficiente de reflexión para cuando tenemos, en este caso, una impedancia normalizada que vale igual a medio J, porque esto significa la impedancia normalizada vale medio J, entonces la magnitud del coeficiente de reflexión vale 1. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora la impedancia normalizada nos dice que vale menos 0.5 J. Si volvemos otra vez a utilizar la ecuación del coeficiente de reflexión, ¿verdad? Nos quedaría menos 5J menos 1 entre menos 5J más 1. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es ordenar para que podamos visualizar mejor lo que es la impedancia compleja y nos quedaría menos 1 menos 5J dividido entre 1 menos 5J. Entonces, multiplicamos por su complejo conjugado y nos quedaría menos 24, menos 10J dividido entre 26. Y esto nos daría 0.923 menos 0.384J. ¿Ok? Entonces, si sacamos en este caso la magnitud del coeficiente de reflexión, nos quedaría 0.923 al cuadrado más menos 0.384 al cuadrado. Esto nos daría la raíz de 0.851 más 0.147. Y esto aproximadamente daría 0.998. Es decir, la raíz de 1, es decir, casi la magnitud del coeficiente de reflexión sería del mismo valor que en el caso anterior. A diferencia de que ahora la impedancia característica de la línea es diferente. Si vemos otro ejemplo, ¿verdad? Ahora
Sí, la impedancia característica, la impedancia normalizada, a esto se llama impedancia normalizada, ¿verdad? Es igual a 0.6 más 0.8J. Entonces, si sustituimos en la ecuación del coeficiente de reflexión, tendríamos 0.6 más 0.8J menos 1 entre 0.6 más 0.8J más 1. ¿Sí? Entonces, aquí falta un espacio. No es que multiplique, aquí va un espacio, quedó muy pegado. Entonces, el coeficiente de reflexión nuevamente lo podemos, las cantidades las podemos, en este caso, reorganizar de tal manera que nos quede, o reordenar de tal manera que nos quede la parte real y la parte imaginaria, y entonces nos quedaría menos 0.4 más 0.8J, dividido entre 1.6 más 0.8J. Nos multiplicamos por el complejo conjugado para quitar la parte imaginaria del denominador y nos quedaría entonces 3.2 y arriba nos quedaría 1.6J. Esto nos daría medio J o 0.5J. ¿Ok? En este caso le sacamos la magnitud y nos quedaría un medio elevado al cuadrado y le sacamos la raíz, esto nos daría un medio. Entonces la magnitud del coeficiente de reflexión para este caso sería de un medio. Entonces es como por lo que vemos es muy diferente utilizar lo que es el coeficiente de reflexión y la otra su magnitud, porque puede ser que el valor de la magnitud nos arroje un valor o una cantidad que sea muy similar cuando tenemos diferentes valores de impedancia normalizada. Recuerden, ZR entre Z0 es una impedancia normalizada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Aquí lo voy a explicar, voy a aprovechar justamente este ejemplo. ¿Sí? Me dice que ZR entre Z0 es una impedancia normalizada y vale 0.6 más 0.8J. De tal manera que ZR, ¿verdad? Sería igual a Z0 que multiplica a 0.6 más 0.8J. Entonces, yo lo único que tendría que saber es cuánto vale ese Z0. Si, por ejemplo, me dice que la impedancia característica es de 50 ohms, ¿verdad? Si Z0 vale 50 ohms, ¿cuánto sería el valor de ZR? Ah, pues muy sencillo, multiplico 0.6 por 50, ¿cuánto da? Si me hacen favor, jóvenes, de calcularlo. .6 por 50 es 30, profesor. Ok, correcto, gracias. Más, ¿cuánto vale 50 por 0.8? 40. 40 cerrados. Correcto, ¿no? Es decir, entonces el valor de la impedancia característica, perdón, el valor de la impedancia en el receptor en realidad vale 30 más J40. Obviamente, aquí las unidades están dadas en ohms. ¿Ok? Aquí justamente esta cantidad de ZR está dada en ohms. Si entonces esta cantidad está dada en ohms y aquí está dada en ohms, eso significa que la impedancia normalizada es adimensional. Es decir, aquí no ponemos ohms porque tiene que ser una característica, ¿verdad? Que en este caso nos diga que es adimensional. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? No, profe, ninguna duda. Perfecto, No, así me sin duda. gusta, que no haya dudas, que estén entendiendo perfectamente. Todo en orden, profe. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Hasta el momento todo en orden, todo bien. Bueno, entonces, si se fijan, en realidad lo que nosotros estamos manipulando son cantidades generalizadas. De hecho, de este valor que yo tengo aquí, yo puedo determinar cuánto vale la resistencia. El efecto de la resistencia vale 30 ohms, ¿sí o no? Porque Sí. esta es la parte real. Y esto sería una inductancia, esto sería J omega L
igual a 40J, ¿estamos de acuerdo? De aquí eliminamos las J y ya que tenemos esos valores, ¿verdad? Vamos a poner aquí 40 entre 2 pi multiplicado por f. Aquí me quedaría 20 sobre pi f. ¿Cuánto da 20 sobre pi? Por favor. Son como 6 y fracción, ¿no? 6.36. 6.36. Sí. Gracias. Sí. 6.36 dividido entre la frecuencia. Así es como va a ir variando, en este caso, el valor de la inductancia. ¿Okay? Entonces, pues tiene mucho sentido el hecho de que yo ponga aquí una cantidad, ¿verdad? En términos generales, porque me permite, en este caso, el poder tratar de, ¿sí?, determinar los valores que pues yo requiera, ¿verdad? Para ciertos casos. Entonces, muchas veces en los libros de líneas de transmisión de electromagnetismo, así vienen los problemas. ¿Para qué? Para no dar cantidades, porque si no nos revolvemos demasiado. Entonces se deja en términos generales. Y por eso, pues lo estamos manipulando de esta manera. Y de hecho pues, así lo hacemos nosotros cuando se los enseñamos. Bien. Entonces también existe lo que es un plano complejo. Un plano complejo para lo que es el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Y entonces el plano complejo del coeficiente de reflexión es diferente al plano de impedancias. Fíjense muy bien cómo está. Nuevamente, si nos vamos sobre el eje horizontal, tenemos aquí valores de resistencias. Pero aquí no estamos hablando de un plano de impedancias. Entonces aquí lo que tenemos son, en este caso, resistencias en este eje. De tal manera que del lado derecho tenemos valores de resistencia tan altos que podemos llegar a la condición de circuito abierto. En la condición de circuito abierto, la impedancia en el receptor es igual a infinito. Y particularmente, el coeficiente de reflexión ahí da 1. ¿Qué pasa del otro lado si me voy a valores de resistencia bajos hasta que llegue a un valor de resistencia, una resistencia igual con 0? Pues tengo una condición de cortocircuito. Aquí estoy viendo que está equivocado. Este es ZR. Entonces, justamente cuando tengo la condición de cortocircuito, el coeficiente de reflexión es igual a -1. ¿Sí? Esto es en la parte, en este caso, resistiva. ¿Qué pasa en la parte reactiva, que es justamente el eje vertical? Bueno, pues en este punto que limita esta circunferencia, la impedancia en el receptor es igual a J veces la impedancia característica de la línea. Aquí exactamente. ¿Sí? Y ahí vale, ¿verdad? En este caso, el coeficiente de reflexión vale más J. En el caso contrario, ¿verdad? Aquí justamente, aquí falta un signo negativo, estoy viendo. ¿Sí? En el lado contrario, lo que yo tengo es en este cruce, que la impedancia en el receptor es igual a menos J veces Z0. Es decir, el coeficiente de reflexión aquí vale menos J. Y entonces, si vemos lo que delimita, en este caso, esta circunferencia, ¿verdad? Nos vamos al origen, que es justamente aquí en la intersección del eje horizontal con el eje vertical. ¿Sí? La impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. Aquí justamente es cuando tenemos la condición de acoplamiento perfecto. Y sabemos que bajo esa consideración, el coeficiente de reflexión vale 0. ¿Okay? Entonces, cuando empieza a subir
si nos vamos hacia la derecha, tenemos valores de resistencias altos en esta zona, no tan altos como para llegar a un circuito abierto, pero sí de valores considerables. Y del lado izquierdo tenemos valores de resistencia baja. ¿Okay? Y en este caso, en toda esta zona tenemos valores de capacitancia alta y de este lado valores de capacitancia baja. Para el caso de la inductancia, esta zona tenemos valores de inductancia altos y para este lado tenemos valores de inductancia bajo. Y va a depender la combinación donde esté la coordenada, pues vamos a tener un valor de resistencia alta o baja y un valor de reactancia alta o bajo. ¿Sí? Eso es lo que nos indica justamente este plano complejo del coeficiente de reflexión. ¿Por qué estoy en este caso tocando este tema? Porque justamente cuando veamos la famosa carta de Smith, va a hacer en este caso alusión a este tipo de representación. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, sin preguntas. Ok, entonces vamos a continuar con otro tema, ¿verdad? Acerca de lo que es la impedancia de línea. Entonces tenemos del lado izquierdo lo que es el transmisor, del lado derecho el receptor, ¿verdad? Como justamente hemos tenido nuestros diagramitas. Y vamos a tener, sí, una distancia a partir del receptor indicándose hacia lo que es el transmisor. Vamos a tener aquí diferentes puntos, X1, X2, X3, X4, etc. Bien, pero nosotros sabemos entonces que la impedancia, en términos generales, es la relación del voltaje sobre la corriente. Pero sabemos, ¿verdad?, que el voltaje total en una línea de transmisión está conformado por dos términos. El primero de ellos, que ya muchas veces lo estaba diciendo, ¿verdad?, que incluye la onda incidente y el segundo, la onda reflejada. Aquí ya no aparece alfa más J beta porque tenemos gamma, ¿verdad? Entonces ya incluye en este caso los dos. Y la corriente tiene algo parecido. Tenemos la corriente de la onda incidente, ¿verdad?, en ese término, y la corriente de la onda reflejada en el segundo término. ¿Okay? Bien, entonces, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que si que esto lo podemos entonces representar como justamente está en la segunda línea, ¿verdad? Que Z sea igual, en este caso, a la magnitud de lo que es la onda incidente de tensión multiplicado por su factor de atenuación, ¿sí?, dividido entre la corriente de la onda incidente, ¿sí?, multiplicado por el exponente, en este caso, gamma X, ¿verdad?, que nos va a dar en este caso el factor de propagación. Y todo esto va a multiplicar a justamente los términos que teníamos en la ecuación anterior. Entonces, lo que tenemos ya es una relación de tensión entre corrientes. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad?, entonces, el término que está del lado derecho lo podemos dividir, ¿verdad?, entre justamente, vemos este término que sería la onda incidente de tensión multiplicada por E a la gamma X, y lo dividimos los dos términos del numerador por ese factor, ¿verdad? Tendría 1 más la relación de la onda reflejada entre la onda incidente multiplicado por E a la menos 2 gamma por X. Y si hacemos algo similar en el caso de la corriente, ¿verdad?, dividimos los dos términos del denominador entre lo que es la corriente de la onda incidente, nos quedaría 1 más, en este caso, la corriente I2, que nos representa en este caso la onda reflejada de corriente dividido entre la onda incidente de corriente multiplicado por E a la menos 2 gamma X. ¿Okay? Pero sabemos que el coeficiente de reflexión es la relación de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad? Y además, que la tensión de la onda incidente es igual a Z0 por la onda de corriente incidente. Y la tensión de la onda reflejada es igual a menos la impedancia, ¿verdad?,
sabemos que la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por, en este caso, la onda de corriente reflejada. Y si entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, que la relación de, en este caso, la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente es igual a menos Z0 por la corriente de la onda reflejada, dividido entre Z0 entre la corriente de la onda incidente, pues aquí se van. Entonces también el coeficiente de reflexión tiene un equivalente en términos de corriente y no en términos de voltaje, como lo hemos estado manipulando aquí. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el coeficiente de reflexión es la relación de la corriente de la onda reflejada dividido entre la corriente de la onda incidente con signo negativo. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, dado que aquí lo que tenemos es relación de tensiones y aquí tenemos relaciones de corriente, lo podemos poner en términos de los coeficientes de reflexión. Y justamente nos daría que Z es igual a Z0, que multiplica a 1 más el coeficiente de reflexión por E a la menos 2 alfa X, dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión por E a la menos 2 alfa X. ¿Sí? Y entonces, si despejamos aquí este Z0, nos quedaría Z entre Z0 igual a 1 más el coeficiente de reflexión por E a la menos 2 gamma X, dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión por E a la menos 2 gamma X. A esto se le conoce que es la impedancia normalizada para cualquier punto de la línea. ¿Por qué razón? Pues porque aquí lo que podemos hacer es modificando el valor de esa X. Y de esa manera, entonces lo que podemos es, en este caso, encontrar el valor correspondiente a justamente el valor de esa impedancia normalizada a cualquier longitud. ¿Ok? Entonces, el coeficiente de reflexión es igual a Z0 entre ZR entre Z0 menos 1 dividido entre ZR sobre Z0 más 1. ¿Okay? Entonces, con esto lo que nosotros podemos, en este caso, determinar es justamente cómo se va comportando la impedancia, ¿sí?, en términos del coeficiente de reflexión, que incluye lo que es la relación de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad?, el coeficiente de atenuación y el coeficiente de fase y la longitud o la distancia a la cual a mí me interesa. Y justamente por eso, figurita, quiere decir que a lo largo de la línea yo voy a tener diferente valor, ¿verdad?, en este caso, de impedancia a lo largo de la misma, que es algo que también ya había comentado, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, por el momento no. No, profe. Bueno, entonces recuerden siempre la relación de la impedancia en el receptor con respecto a la impedancia característica, a eso se le conoce como impedancia normalizada. No lo olviden, siempre va a ser una impedancia normalizada. Y esto va a ser importante porque, pues de aquí en adelante vamos a referirnos mucho a justamente eso que conocemos como la impedancia normalizada. Y cuando se diga que es impedancia normalizada, quiere decir que ese valor de impedancia se divide entre un valor de impedancia, sí, previamente caracterizado o característico, que puede ser, pues por ejemplo, recordamos que vimos la impedancia de un cable coaxial, ¿verdad?, que mayormente es 50 ohms. Entonces lo que podemos hacer es dividir ese valor que tengamos entre 50 y conocemos el valor de la impedancia normalizada. Y esto es importante que lo tengamos presente porque justamente como lo comenté hace un momento, lo vamos a utilizar en lo que es la famosa carta de Smith. En la carta de Smith se representa lo que son en este caso impedancias normalizadas, ¿sí? Y pues debe quedarnos claro que nos estamos refiriendo a ese tipo de cosas. Entonces, por lo que vemos, ¿verdad? Y todo lo que hemos estado analizando en la teoría de las líneas de transmisión, pues justamente vemos que tenemos diferentes valores de impedancia y cómo nos va cambiando en este caso a lo largo de la línea, como a lo largo de la línea, pues también podemos tener en este caso desacoplamientos, podemos tener en este caso una relación de
la onda reflejada con respecto a la onda incidente, tanto de voltaje como de corriente, es decir, desacoplamientos, ¿verdad? Y representados en términos del coeficiente de reflexión. Y esto hace entonces que el análisis, pues no sé cómo ustedes lo estén visualizando, pero de una manera un poco complicada. Eso es lo que nosotros normalmente tenemos. Permítame un segundo, por favor. Ya, gracias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, ahorita de todo lo que se ha estado comentando. No sé si alcanzan a visualizar desde el principio del curso cómo es que en realidad el análisis de la línea de línea de transmisión o la teoría de la línea de transmisión, pues revela cosas interesantes, a pesar de que las ecuaciones son muy simples, ¿verdad? Ecuaciones muy sencillas, en realidad pues revelan mucha información. ¿Sí? Es información que concierne a cómo se está comportando tanto el voltaje, como normalmente lo conocemos, que en realidad es la tensión eléctrica, y la corriente también, como en este caso, ¿verdad? Se va comportando, ¿sí? A todo lo largo de lo que es la línea de transmisión. Entonces, pues es importante que consideremos todo esto, porque recordarán que cuando me presenté, ¿verdad?, al inicio del curso, pues ustedes siempre escuchaban que lo que era ondas electromagnéticas guiadas, la famosa carta de Smith. Pero vuelvo a insistir, yo no tengo nada contra la carta de Smith, ¿verdad? Y doy este curso con carta de Smith, pero creo que, pues sí, es una metodología gráfica que nos sirve para poder, en este caso, resolver problemas, y vamos a ver que es muy útil, bastante interesante, pero para poder, en este caso, entender lo que la carta de Smith nos representa y nos arroja como información, ¿sí? Pues requerimos de todo lo que hemos estado viendo hasta el momento, ¿sí? Cómo se comportan las ondas de tensión, las de corriente, lo que es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? El plano complejo de impedancias, lo que es la impedancia normalizada, etcétera, para que cuando lleguemos en su momento a la famosa carta de Smith, pues comprendamos qué es lo que nos representa o qué es lo que nos quiere decir, no en forma analítica, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad?, con ecuaciones, sino en forma gráfica, y de esta manera, pues nos facilite, pues como futuros ingenieros, a interpretar la información que en este caso contiene. ¿Okay? No sé si tengan alguna pregunta. De momento, con el tema que explicó, no, pero una pregunta, profe, con respecto a eso de la carta de Smith. Sí. Cuando usted presentó el curso, precisamente nos dijo esto, que usted no tocaba mucho la parte de carta, pero que era una herramienta bastante útil. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es como viable usar carta de Smith? ¿O hay algo como en lo que sería preferente usar otros métodos? Bien, en su momento lo explicaré, pero lo puedo adelantar en función a tu inquietud. La carta de Smith es una metodología rápida para solucionar problemas. Justamente en vez de tener todo esto en ecuaciones, se desarrolló esa metodología, ¿sí? Lo importante de la carta de Smith es que sepamos interpretarla. Tiene muchas aplicaciones. A mí me gusta, no soy enemigo de ella, pero a lo que mi comentario va, para que no se malinterprete o se tenga otro sentido, es que el curso de ondas electromagnéticas guiadas no es carta de Smith. Se utiliza carta de Smith y sí, yo les doy el curso de cómo se utiliza, qué quiere decir, para qué sirve, y pongo varios ejemplos de su utilización. Una de ellas, que es muy importante y que se toca en este curso, es la de acoplamientos. ¿De qué se trata el tema de acoplamientos?
Bueno, pues nosotros hasta ahorita hemos visto que tienes una impedancia en el receptor y tienes impedancia característica de la línea. Si estas no coinciden, ¿sí? Entonces tú vas a tener ese famoso coeficiente de reflexión. Es decir, que parte de la onda que llega al receptor se va a regresar. Eso es lo que nos dice, en este caso, el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces, tú lo que buscas es que no se te regrese. Saca la señal del transmisor y quieres que toda se aproveche en el receptor, que no tenga reflejo. Y para eso tienes que, en este caso, acoplar. La carta de Smith, como se ve fuertemente en los cursos de electromagnetismo de la escuela, es con una aplicación hacia lo que es acoplamientos. ¿Cómo utilizarla para tratar de acoplar? Es decir, hacer algo para que justamente la impedancia que hay en el receptor y la impedancia de la línea de transmisión empaten, es decir, se acoplen y trate de minimizar los efectos de esas reflexiones. Eso es de lo que se trata. Pero para poder entender cómo es el procedimiento de acoplamiento y qué significa la representación del acoplamiento mediante el empleo de la carta de Smith, es importante todo esto que hemos estado recorriendo desde el primer día de las sesiones que hemos tenido. Es decir, no podemos brincarnos directamente a la carta de Smith y ya tratar de representarla. Ahora, ¿qué aplicación tiene en la vida real? Varios instrumentos de medición de alta frecuencia, la representación de los resultados que arrojan del proceso de medición, los puede representar en carta de Smith. Y si tú conoces la carta de Smith, entonces conoces qué es lo que te está diciendo. Esa es la aplicación de esto. Y pues para ello necesitamos pues abordar todos estos temitas que estamos viendo. ¿Para qué? Pues para que cuando se toque ese tema no se diga, bueno, ¿y qué significa de que no esté acoplado? Ah, pues ya creo que hemos estado, aunque no esté utilizando ese término, hemos estado viendo, ¿verdad? Que producto del resultado de cálculos podemos ver que tenemos reflexiones de las ondas y dependiendo de cómo sea en este caso la impedancia del receptor, esa onda se va a reflejar, ¿verdad? En fase, en contrafase, etcétera. Entonces, eso es lo importante de todo esto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe. Ya, era toda mi duda. ¿Alguien de ustedes de casualidad está repitiendo curso? ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo técnicamente sí lo estoy recursando, pero fue porque metí el curso de recuperación Ajá. por primera vez y pues como vi que era un buen de contenido, mejor decidí recursarla porque a lo mejor y sí la pasaba en curso de recuperación, pero iba a perder contenido. Cuando llevaste por primera vez, no acreditaste, obviamente. Lo di de baja. Ah, no terminaste el curso. Exacto. Ah, ok. Pero más que nada fue porque fue dado de baja, no porque no hayas podido acreditar el curso. Exacto. Ah, ok. Pero no hay alguien que lo haya reprobado y esté recursando, ¿no? Bueno, pues parece ser que no, ¿verdad? Esperemos que así sea, porque luego me entero que sí estaban recursando, ¿no? Pero bueno, mi pregunta nada más era por simple curiosidad, ¿verdad? Para que nos platicara acerca de la experiencia de lo que cuando cursó por primera vez, cómo es que vio el curso, cómo lo tomó y si es que era entendible y cuando llegó a Carta de Smith realmente, así como vio el curso, lo comprendió, ¿no? Esa era más que nada mi inquietud. Pero bueno, no es el caso. Particularmente yo espero que cuando lleguemos a la parte de Carta de Smith, pues se comprendan todos los términos y los conceptos y en realidad estén conscientes de qué es lo que estamos haciendo justamente con esto de la famosa Carta de Smith. Pues no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. El siguiente tema que abordaremos, sí. ¿Qué carrera estudió y en qué es su doctorado? Bueno, es una pregunta por curiosidad. Yo que estudié, yo orgullosamente soy egresado de ahí de la escuela. Sí, yo soy egresado de la especialidad de electrónica. En esa época la electrónica era
la especialidad que mayormente se escogía, y control, no como ahora comunicaciones, que es la que mayormente lo hace. Y después hice una maestría en bioelectrónica en el CIMBESTAB, es decir, electrónica aplicada al área biológica. Alguna va para pues prácticamente el área biológica y área médica. Y después realicé doctorado en comunicaciones y electrónica. Y yo pertenezco a la sección de estudios de posgrado e investigación. Anteriormente, antes del año 2010, estaba ahí le llamamos coordinaciones en vez de departamentos, en la coordinación de ingeniería electrónica por la formación. Pero tuvimos por ahí unos problemitas con los colegas y tuvimos que pasarnos a otra línea, y ahora nos encontramos en lo que es ingeniería eléctrica, ¿sí? Y particularmente yo estoy trabajando en cosas relacionadas con electromagnetismo, que justamente se llama compatibilidad electromagnética e interferencias electromagnéticas. Ahí en ese laboratorio es lo que hacemos, estudiar todo ese tipo de fenómenos y efectos, pero particularmente yo lo que hago de investigación va relacionada con lo que es ruido digital, aplicado pues a las tecnologías que actualmente tenemos, y que el ruido digital es producto de varias cosas, dentro de ellas algunas relacionadas con lo que es líneas de transmisión y electromagnetismo. Por eso les puedo decir que aprender los cursos de electromagnetismo vale la pena, porque pues, a pesar de que mi formación fuerte es de electrónica, sí, todo eso de digitales y diseño y todo eso, la teoría electromagnética me ajusta y me cae muy bien para entender muchas cosas, sobre todo en el caso del ruido digital y las interferencias que se presentan en los sistemas electrónicos. Sí, va relacionado con lo que es campos y ondas electromagnéticas, antenas y todo eso, ¿no? Oh, ya veo, profesor. Y bueno, ya ahí esperemos que a futuro a ustedes les llame la atención algo, y esperarlos que estudien posgrados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto que nosotros les estamos dando de cursos, pues no es para sacar a los expertos. La realidad es que cuando uno termina la ingeniería, termina con una plataforma básica de conocimiento, pero es la suficiente, y créanme que vale la pena, porque pues tenemos estudiantes hasta en el extranjero y se han desarrollado bastante bien. Todo es cuestión de querer. Hay muchas posibilidades de salir al extranjero, y algunos de ellos hasta trabajando, ¿verdad?, en universidades y centros de investigación. Y significa entonces que el conocimiento que se da, no nosotros, sino en la escuela, con todas sus deficiencias, ¿verdad?, y sus carencias, y lo que ustedes quieran negativo, pues ustedes pueden salir con el conocimiento suficiente como para defenderse en el extranjero, ¿no? Y eso sí puedo decir orgullosamente que el nivel de conocimiento con el que salen nuestros egresados, pues es bueno, a pesar de que vayan arrastrando su promedio en 6.0, 6.099, casi arañando el 7, nuestros estudiantes siguen saliendo con un nivel de conocimiento, que es lo que vale más que el promedio. El promedio, pues parece ser que es una cuantificación de lo que saben, pero en realidad no es eso. La cuantificación del conocimiento, uno se da cuenta cuando uno sabe, cuando uno platica o entabla una conversación con alguien. Ahí uno se da cuenta, porque puede haber que alguien que tenga un 10 y tratas de platicar de cosas de estas y no entiende nada, ¿no? Entonces dice que no sabe nada. Entonces ese 10 es ficticio. La realidad es que en el mercado laboral lo que les interesa es gente que conozca, que sepa. No les interesa el número, les interesa saber que tienen la capacidad y sobre todo de manejo, ¿sí?, de problemas bajo presión. Entonces ustedes deben estar acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la idea. Entonces por eso mi insistencia en que pues aprendan, más que nada aprendan todo, porque pues con eso se van a defender. Sí, profesor, muchas gracias por los consejos. Sí, de nada, un gusto poder expresar Profe, eso, y espero que lo tomen en consideración. Sí. bueno, igual una pregunta relacionada. ¿Usted imparte, no sé, otras materias, ya sea de semestres pasados o de posteriores, o no sé, incluso de especialidad? Sí, de especialidad no. Bueno, es que nosotros, como somos de posgrado, somos invitados. Yo no pertenezco a la academia, aunque me consideran como parte de la academia, porque ya varios semestres que doy. He dado campos y ondas, y sobre todo líneas de transmisión, que es el que más. A veces me han ofrecido antenas, pero la verdad es que sinceramente no he tenido tiempo para preparar un curso de antenas. Sé lo básico y tendría que ponerme a estudiarle algunos detalles que valga la pena para que conozcan un poco más. Pero hay profesores muy capaces ahí en la academia que conocen de ese tema.
Y prefiero dar a veces líneas de transmisión o también campos y ondas que muchos odian eso. ¿Y por qué? Pues porque es muy complicado y pesado, es pura física, ¿no? Pero hace muchos años, de hecho, cuando yo entré a trabajar ahí a la ESIME, participé mucho en la academia de circuitos y daba circuitos 1, 2 y 3 y laboratorio. Me gustaba empezar desde lo que es un capacitor, un resistor, un inductor, porque a veces hay que enseñarles desde lo más básico. Si ustedes traen la plataforma básica bien sólida, comprenden todo lo demás. Hay tantas deficiencias que créanme que a veces en laboratorio uno es increíble, pero llegaban y me preguntaban, oiga, profe, ¿cuál es la polaridad del resistor? ¿Dónde va el más y dónde va el menos? O sea, a ese nivel, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible que no se esté enseñando bien? Entonces, a mí me gusta meter las manos justamente en la formación de ustedes, donde les hace falta. Ya no me quiero irme justamente a la punta del iceberg, donde solo los dioses van a tomar clases. No, tiene que ser en la parte fundamental. ¿Por qué? Pues son las bases sólidas lo que les va, en este caso, a permitir entender todo lo que sigue adelante. Entonces, en esa época entré ahí, después estuve en electrónica. En electrónica, pues he tenido la oportunidad de dar mediciones, instrumentación, de instrumentación de especialidad, electrónica digital. Alguna vez me ofrecieron electrónica analógica, pero había muchos profesores y ya no me la dieron. Ya después de ahí me despidieron. Bueno, ya tiene muchos profesores y ya tiene muchos años que no doy ahí. Y entonces empecé a dar aquí en teoría electromagnética, electromagnetismo, estos cursos, y actualmente también he estado dando cursos de comunicaciones, pero comunicaciones analógicas, que es el curso que estoy dando ahorita en este semestre, y el semestre pasado de comunicaciones digitales. Entonces depende de lo que nos vayan invitando y nos ofrezcan, pues vamos participando, pero pues siempre es interesante ir cambiando de varias asignaturas, pues para que también no se vuelva tan monótono todo esto, ¿no? Ok, profe. Sale. Ok. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay algún curso que se podría considerar que es la continuación de este o que vaya muy relacionado en la materia? Todo va relacionado. De hecho, esta línea de transmisiones, haz de cuenta que este lado que estoy señalando del transmisor es una compuerta. ¿Sí? Ahí en el diseño digital es donde tenemos el mayor cantidad de problemas, ¿verdad? De interferencias y de problemas de ruido. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de esto, lo primero que a ustedes se les ocurre es un sistema de comunicación, es un transmisor, un cable y un receptor. Pero imagínense, olvídense eso, quítense eso de la mente y pongan aquí una compuerta, ¿verdad? Digital. Cualquiera que ustedes conozcan, un inversor tan simple. ¿Cuál es la impedancia de salida de un inversor? Pues la impedancia anda por ahí por los 10 ohms. Ustedes vieron que cuando calculamos, ¿verdad? Por ahí un par de conductores, una línea bifilar, nos daba del orden de 100 ohms, ¿verdad? De impedancia. Entonces tienes 10 ohms a la salida, 100 ohms, y la impedancia de entrada de una compuerta, sorpresa, es capacitiva. Y ya vimos que cuando tenemos en el receptor una impedancia capacitiva equivale a tener un circuito abierto. Entonces puedes imaginarte todos los efectos que hay aquí cuando pasa la onda cuadrada. Y eso es la tecnología que actualmente manejamos. Entonces, esto no solamente aplica a este curso, por eso les decía que es muy importante, porque se aplica a todo lo que quieras. Esto puede ser un amplificador de potencia, esto puede ser una bocina. Si te vas a acústica y este cable no se conecta bien, la impedancia de salida, normalmente porque la frecuencia es tan baja que no cumple con las características de línea de transmisión, y es como si en este caso conectaras el receptor casi directamente al transmisor. Pero aquí igual aplicas acoplamientos. Si la impedancia de salida del amplificador de potencia no empata con la impedancia de la bocina, vas a tener problemas muy fuertes. Y puede ser que alguno de los dos se tenga que morir o se tenga que quemar. O la carga o se quema el transmisor, o en este caso el amplificador. Entonces toda esta teoría aplica a todo, prácticamente a todo. Y por eso les digo que es importante. No hay otro curso que continúe. El que sigue, que es antenas, le llaman elementos radiadores, pues prácticamente la antena tiene una impedancia y deben de considerar el cable que van a utilizar para alimentar la antena y el cable que van a utilizar, que justamente conectan de un lado para alimentar la antena, el otro para la salida del transmisor. Igual la teoría de justamente lo que estamos viendo es lo que se aplica.
Entonces, esto es lo que realmente se tiene siempre. Eso es lo que siempre se va a utilizar. Y por eso, pues, la importancia es un curso único y pues es el que nos va a servir para seguir en todas las demás cosas que vean adelante. En los siguientes semestres, no solamente en la materia de electromagnetismo, sino en cualquiera. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, hasta aquí le vamos a dejar por hoy, ya casi son las 5:30. Se nos fue rápido, sobre todo con esta plática, el tiempo, ¿no? Entonces nos vemos el próximo martes. Sus exámenes todavía no se los termino de calificar, pero voy a empezar a hacerlo en un ratito más y yo creo que entre mañana y el domingo tengo sus resultados. Desafortunadamente la plataforma Teams no está funcionando como yo esperaba, pero su calificación se las voy a subir al SAES, ¿sí? De todos modos, ya que la vean en el SAES, si quieren una revisión de un examen, yo con gusto se la doy, ¿sí? Obviamente yo subo a la plataforma del SAES sin cerrar el acta hasta que ya esto se resuelva, ¿vale? Profesor, respecto a eso rápido, ¿puedo comentarle algo? A ver, dime. Sí, es que ya ve que cuando le iba a mandar, bueno, le pregunté que si se podían adjuntar 2 fotos y me dijo que no. Uh-huh. Pues no sé qué pasó en la plataforma, que cuando me regresé se me refrescó el formulario y ya no se envió nada y se cerró. Entonces, pues le mandé un correo, pero no he recibido respuesta. O sea que el Teams te mandó a ETS seguramente. Pues creo que sí, pero pues, o sea, Pues, le ¿qué envié le hiciste? Ya ves. le envié todo mi examen por correo luego, o sea, no me tardé, pero pues es que no sé qué pasó, solo fue de que me fui a la conversación, me regresé y se refrescó el formulario y ya tenía todo subido, nada más era esa duda que tenía para subir otra imagen, o sea, nada más quería cambiar una imagen por otra. Ajá. Bueno, déjenme ver, digo, apenas voy a revisar, déjenme ver cómo quedó y ya en función de eso, pues a la hora de la revisión, pues ya checo a ver si te faltó alguno, no te subió todo, qué sucedió ahí, ¿no? Ok, vale, muchas gracias. Sí, de nada. Dice el profe que se pasa en ETS. Sí, a veces lo pasa más fácil en ETS. No es cierto, Híjole. No sé cómo sea. No sé cómo esté el ETS, pero por eso sería importante saber si alguien está recursando y si alguien presentó ETS para que nos cuente qué es lo que se ve en ETS. Porque a nosotros, al menos a mí, solamente una vez me permitieron aplicar el ETS y ya no quisieron darme la oportunidad porque nadie pasó. Pero lo que pasa es que en el ETS normalmente les ponían 2 problemas con carta de Smith. Y yo digo, no, eso es un error. A los estudiantes hay que preguntarles de todo lo que se ve en el curso, justamente un modelo así como el examen que ustedes resolvieron, ¿sí? Donde tienen que aprender teoría y tienen que aprender problemas. Es decir, no hay que cuadrarlos a ustedes a que solamente sepan manejar fórmulas y con la calculadora y ya, eso no es un ingeniero también debe de aprender de conceptos y es importante que su formación sea integral, justamente con parte de problemas y parte, en este caso, de teoría. ¿Ok? Entonces, pues esa es la realidad. Y en los ETS luego se acercan mucho los estudiantes a preguntarme, pero la verdad es que yo no tengo ni colección de ETS ni nada, solo me he enterado por ahí, por comentarios de mis exalumnos, que a veces les piden justamente resolver ese tipo de problemas. Pero así es. Bueno, pues hasta aquí le dejamos entonces por hoy. Ajá. ¿Perdón? Prefiero no saber entonces qué tienen los ETS. Sí, no, mejor pasar bien limpios y todo, echarle ganas para que salgan bien. Entonces yo digo que el ETS sí está Entonces, fácil. profe, ¿Sí? ¿nos va a mandar correo a los que, bueno, hubo problemas con el examen? Vamos a hacer una cosa, ustedes verifiquen entre mañana y el domingo, por favor entren al SAES. Yo no voy a cerrar el acta, va a quedar abierta porque vi que nos dieron chance hasta el día 6. Entonces el día lunes no se va a trabajar. De todos modos, me mandan si ya ven su calificación y quieren revisión, me mandan un correo, por favor. Y ya yo les digo, ¿saben qué? Nos podemos ver a tal día, tales horas y ya vemos la revisión de su examen. ¿Ok? Y ahí aclaramos como por ejemplo de su compañera que dice que envió como 10 imágenes y a la mera hora ninguna. ¿Verdad? Y ya vemos ahí qué pasó. Ok, profe. Bueno, pues que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego, igualmente. Gracias. Hasta luego.